Guiones y guionistas, capítulo 633. Hoy vamos a ver cómo se creó la serie de Netflix El amor después del amor. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubiero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del amoroso mundo de los guionistas y el amado arte de los guiones. Uno de los éxitos que ha tenido Netflix este año ha sido la serie El amor después del amor, que trata sobre Fito Páez, sobre el cantante, el rockero Fito Páez, el rockero argentino Fito Páez, sobre su infancia y juventud sobre todo. Y hace 2 semanas estuvo en Montevideo su creador y showrunner, Juan Pablo Colodiet, contando detalles de su creación. Yo me enteré que iba a estar ahí en un encuentro y nada, me pillé una libreta y me fui allí a escucharle. Y la verdad es que estuvo muy interesante porque, bueno, pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar a los creadores que nos hablen desde dentro y nos cuenten cómo fue el proceso de creación. Con lo cual, aquí vengo al podcast a resumiros y contaros lo que dijo Juan Pablo. Pero antes recordaros que existe en Internet una plataforma, un lugar en cursosdeguion.com donde podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas y crear series como esta serie sobre Fito Páez. Aquí en la plataforma tenemos cursos que enseñan a escribir cortos, largos, series, webseries, documentales, cómics, de todo. Hay más de 90 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas. Hay tanto contenido que, bueno, esto es como cuando estás en Netflix y dices, ¿qué película veo? Bueno, pues aquí, ¿qué curso veo o necesito en este momento para aprender? Si tienes dudas, en la página web, en la parte inferior derecha, tienes itinerarios de cursos y te enseño un poco los módulos y los cursos para que veas qué es lo que te interesa más dependiendo de cada momento y tus necesidades. Hoy continuamos con el curso de Writers Room, en el que vemos los diferentes métodos para crear y trabajar en una Writers Room con ejemplos reales de series conocidas. De hecho, en la clase de hoy vamos a ver cómo funciona la Writers Room de algunas series famosas como por ejemplo Breaking Bad, Los Simpson o Games of Thrones, que ya os cuento que son muy distintas, ¿no?, el funcionamiento de una y otra. Y para eso es para lo que viene bien este curso, porque claro, uno puede hablar de cosas genéricas de una serie, pero luego cada creador o cada industria va a ser distinto. No es lo mismo, yo que sé, Los Simpsons, ¿no?, donde de repente a lo mejor tenían 10 guionistas. De hecho, vemos una foto, ¿no?, de los años 80 donde se ven a todos los guionistas ahí sentados, a, por ejemplo, Game of Thrones, que eran muchos menos. Con lo cual, los interesados, pues nada, a echarle un ojo en la clase de Writers Room. Y, por cierto, recordar que esta semana acaba la convocatoria del quinto concurso de guión de cortometraje, guiones y guionistas. Tenéis hasta el viernes para presentar vuestros guiones, con lo cual no lo dejéis para el último día. Ya sabéis que hace falta tan solo un guión de 10 páginas como máximo de cortometraje. Y atentos al próximo jueves, que va a haber una nueva convocatoria de algo totalmente nuevo en la plataforma en estos 6 años que llevamos, que se tiene por nombre Operación Bobby Draft, y les va a interesar sobre todo a los que queréis escribir un largometraje y que nunca llegáis a escribirlo. Bueno, pues aquí va una propuesta que seguro que os interesa. Bueno, nos vamos ya con el amor después del amor. Como decía, hace un par de semanas se produjo aquí en la Cinemateca Uruguaya un encuentro con Juan Pablo Colodiet, que es el creador de la miniserie sobre Fito Páez, El amor después del amor, y esto forma parte de los encuentros de la Fundación Itaú, que es un banco de aquí, que se llaman Gestión Cultural y Periodismo, y ellos son los que lo organizaron. Allí, bueno, pues había un periodista, Alberto Gallo, que entrevistaba a Juan Pablo, ¿no? Y hicieron un recorrido de los inicios del proyecto, ¿no? Y hablaron un poco, pues eso, de la gestión cultural y las comunicaciones utilizadas para la difusión, de las cuales, bueno, siempre podemos aprender. Primero, contaros que el amor después del amor es una serie biográfica musical argentina, ¿no?, original de Netflix, y que la trama cuenta los inicios, la carrera, los problemas y el estrellato del cantautor argentino Fito Páez, que es uno de los máximos exponentes del rock nacional argentino. Os leo una breve sinopsis.
La serie básicamente recorre los primeros 30 años de vida de Fito Páez, ¿no? De este rockstar argentino, comenzando por los inicios en la ciudad de Rosario y su llegada exitosa a la escena musical nacional e internacional, incluyendo sus momentos de éxito y sus altibajos. Es una serie que, bueno, no sé en España, porque claro, yo vivo aquí en Uruguay, pero por lo menos en toda esta zona, en este cono sur, ha tenido mucho éxito. Yo a Fito, la verdad es que lo conocí por el disco Euforia, ¿no? Que es un disco yo creo que es del año 96 o por ahí, que me regaló una exnovia, y la verdad es que ese disco lo he escuchado, vamos, muchísimas veces, es un disco que me encanta. Luego, por ejemplo, lo conocí a él personalmente también cuando vino al Caiga Quien Caiga a finales de los 90, vino junto con Joaquín Sabina, que estaban haciendo una gira conjunta. De hecho, ayer estuve buscando en una caja que tengo unas fotos que traje de España y encontré fotos allí, ¿no? En la que salgo con ellos en el decorado de Calla que Calla, el programa en el que trabajaba yo entonces, y él vino, bueno, vinieron allí a cantar y estuvieron en la grabación, y aunque, bueno, no, obviamente no lo siento tanto como la gente aquí en Argentina o en Uruguay, la verdad es que es un cantante que siempre me ha gustado mucho. Bueno, el primer aprendizaje que podemos tener del creador de la serie es cómo surgió, y es el concepto de estrategia de marca. Esto me encantó en la charla de Juan Pablo. Nos contó que él trabajaba en una empresa que estaban dedicados a los que encargaron un poco la carrera de Fito Páez, ¿no? La marca Fito Páez, bueno, cómo poder reposicionarla, y entonces ahí idearon una estrategia para ampliar el público de Fito Páez también a la gente joven, acercarse a la gente joven. Bueno, hicieron una serie de acciones, como por ejemplo un concierto espectacular en el año 2019 de Lollapalooza en Argentina, que vamos, es uno de los conciertos más recordados. Pues claro, hay que reconocer que Fito Páez, creo que tiene ahora 60 años, lleva 40 años, ¿no? Generando éxitos, generando canciones, ¿no? Es uno de los cantantes más famosos del país. El caso es que dentro de esta estrategia, ¿no? de posicionar a Fito Páez, surgió la idea de hacer una serie sobre Fito, ¿no? De hacer una serie sobre él. Y entonces, pues se lo propusieron a él, ¿no? A fin y al cabo ellos le estaban representando, y él dijo que sí, que sin restricciones, sin cortarse, sí, podemos hacer una serie sobre mí. Entonces, bueno, ahí se juntaron los guionistas y comenzaron a plantearse el proyecto, ¿no? Pues eso, pues claro, tú intentas hacer una serie sobre alguien grande como Fito Páez, ¿no? Que con tanta trayectoria, claro, yo de esto hablo en el curso de adaptaciones de adaptaciones a guión, ¿no? Los que estáis suscritos a la plataforma lo podéis mirar. Claro, y también en el curso de Biopic. Hay otro curso sobre Biopic, aquí ya tenemos cursos sobre todo, y claro, tú te planteas hacer algo sobre alguien que lleva 40 años de carrera y que tiene 60 años, y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago una serie? Tienes que elegir una parte de su vida para poder contar, porque no tienes tiempo para contarlo todo, ¿no? Es una de las cosas que primero tienes que decir cuando haces una biopic. ¿Qué parte cuento de él, ¿no? Entonces ellos estaban planteando qué contar, ¿no? Y estaban pensándolo todo. Esto cuando surgió, chan, año 2020, sí, la pandemia. Llegó la pandemia y se paró todo. Se paró el proyecto, ¿no? Los guionistas dejaron de trabajar y bueno, pues al fin y al cabo, como se paró el mundo, ¿no? ¿Qué os voy a contar? ¿Y qué pasó? ¿No? Este es el segundo aprendizaje que contó Juan Pablo del proyecto. Y que Fito Páez se encerró, como todo el mundo, en su casa, y él aprovechó el encierro para escribir sus memorias. Unas memorias que luego fueron editadas por Planeta con el nombre de Infancia y Juventud. Os voy a leer la sinopsis de las memorias para que os hagáis una idea. Así comienza: de niño conocí el olor de la muerte. Y así, lógicamente, termina. Continuará. En el medio, 400 páginas de memorias cuyo etiquetado frontal debiera advertir: altas en emoción, agudísimas en cultura pop, refinadas, bestiales, amorosas, explícitas. Fito Páez pasó el encierro pandémico recordando y escribiendo, repasando y puliendo episodios, ajustando cuentas y desarreglando todo lo demás. Es un ejercicio de introspección al cual la palabra prodigioso le queda pintada. De la infancia rosarina narrada en Traveling Virtuoso al apogeo de su juventud con la locura del amor después del amor, el recorrido es, como los mejores caminos, largo y sinuoso. Infinidad de escenarios, nombres, lugares, anécdotas, homenajes, viajes, borracheras y la tragedia y el amor marcando el ritmo de un relato que parece rapsodia.
una suma de partes que hace de este libro de memorias una larga canción perfecta. Este es el libro, ¿no? Estas memorias que escribió Fito Páez, estas 400 páginas. Os recuerdo que estaba parado todo, ¿no? Y ahí pasamos a la tercera etapa, que serían los guiones. Y es que se tomaron las memorias de Fito Páez como base para escribir los guiones de la serie, ¿no? Tenían esas 400 páginas donde teníamos al protagonista que había abierto su corazón y contado todo, con lo cual, qué mejor que partir de ese material de primera mano para contar la serie, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues los tres guionistas empezaron a escribir. Los guiones los contó Juan Pablo que fueron escritos y reescritos muchísimo. De hecho, que hubo incluso un proceso de script doctor con los guiones, con la inclusión de profesionales externos para poder afinar todos los guiones, ¿no? Surgidos a partir de las memorias. Sobre los guiones, lo que contó lo primero es que el punto de vista de la historia está contado desde los ojos de Fito Páez. Es así. Es la historia de lo que pasó desde el punto de vista de Fito Páez, ¿no? Con lo cual, claro, aquí pensad que sale mucha gente famosa. Sale Charly García, Fabiana Cantilo, o sea, mucha gente, muchos rockeros de la época. Y claro, tú aquí a la hora de contarlo también podías haberles preguntado a ellos, ¿no? Pues yo que sé, a la hora de crear los guiones, puedes hacer la biografía de una persona a partir de también testimonios que te cuentan todos. Pero no, aquí lo que decidieron era contarlo desde el punto de vista de Fito Páez. Luego a partir de ahí hicieron los guiones y aquí los productores se pusieron en contacto con las personas que salen y les pasaron los guiones para que lo leyeran. Y ellos lo leyeron y dieron su consentimiento con autorizaciones escritas de eso, ¿no? De los guiones que lo habían leído. Que siempre es una de las polémicas, ¿no? A la hora de hacer una biopic sobre alguien real, ¿no? Que claro, tú estás contando cosas que, bueno, pasa a nosotros en el día a día, te hablan de cosas de tu juventud, imagínate, y a mí me ha pasado de repente hablar con alguien, no, esto no fue así, esto sí fue así, o sea, cada uno lo vive de una forma, cada uno luego se lo cuenta a sí mismo en la memoria de una forma, y eso siempre puede generar conflicto. Con lo cual aquí para evitarlo lo que hicieron fue pasarle los guiones antes de rodarlo. Por si había algo que no estaban de acuerdo, bueno, pues imagino que podrían discutirlo a la hora de adaptarlo. Sobre la serie, sobre la estructura de la serie, lo que contó Juan Pablo es que ellos pensaron la serie como una película larga. Es decir, no con la típica estructura serial donde al final de cada episodio metes un cliffhanger que te hace engancharte para seguir, ¿no? Y esta estructura que luego va repitiendo en todos los episodios. Ellos desde el principio dijeron, tenemos esta historia, la vamos a dividir por partes y queremos que se vea como si fuera una película larga. Y cuando el periodista le preguntó que qué pensaba que funcionaba de la serie, por qué funcionó tanto, Juan Pablo comentó, lo que funciona acá es que es una gran historia y además es la historia de Fito Páez. La historia personal funciona, el contexto funciona y los personajes que están alrededor funcionan. Claro, es que se aunó todo. La vida de Fito Páez tiene muchos momentos muy potentes, ¿no? Que funcionan como historia, aunque Fito Páez no fuera famoso. Luego además están puestos en un contexto de unos músicos con unos años, con canciones que todo el mundo en el país de esa época recuerda, con personajes súper potentes que también funcionan. Todo eso funciona, ¿no? Con lo cual lo que te hacen es crear esa gran historia, ¿no? Independientemente de Fito Páez. Luego también están las canciones, ¿no? La película tiene una gran parte musical, con lo cual es importante a la hora de escribir los guiones entender las letras de las canciones e integrarlas en la ficción. En la serie las canciones se van enlazando con la historia. ¿Y eso qué es lo que produce? Que te ayuda muchas canciones, ¿no? El ejemplo más claro es la canción de La ciudad de locos corazones. Claro, yo la canción la conocía, la he cantado muchas veces, pero yo no conocía la historia de Fito Páez. Yo conocía alguna de sus canciones que me llegaron, pero no conocía su historia. Pero claro, tú cuando ves en la serie el momento trágico, traumático que vivió Fito con sus familiares, que le provocaron escribir esa canción, a partir de ahí te cuadra todo, entiendes toda la canción. Y esa fusión entre la historia y las letras de las canciones funciona muy bien en la serie. Sobre la grabación contó que la serie comenzó a grabarse en enero del año 2022 y se entregó terminada en febrero de 2023. O sea, fue un año lo que se tardó de empezar a grabar hasta que terminar de estrenarse, ¿no? Que él dice que, bueno, lo peor, lo más difícil siempre es el primer capítulo, ¿no? Que tuvo 4 meses de edición, de cambiar, quitar, poner. Porque, claro, luego el primer capítulo también es el que se mueve, ¿no? El que ve siempre el típico visionado donde ven los jefes.
el primero que ven también los espectadores y a partir del cual ven o no ven más episodios. Y Juan Pablo nos habló de la ansiedad de una vez terminada la serie y entregada, ¿no? Tardó 2 meses en estrenarse, ¿no? Y esa tensión, y más para él, que era la primera serie que era showrunner. Luego, has preguntado sobre Netflix, nos contó que la verdad es que la productora, él estaba muy contento con la cadena porque acompañó el proyecto como parte del equipo desde el principio, ¿no? Que ellos defendieron mucho el contenido, que aceptaron también que se hicieran como una película, ¿no? Esto que contaba de la estructura serial, bueno, aceptaron que ese era el punto de vista y luego no escatimaron a la hora de hacerlo. Por ejemplo, cuidaron mucho la estética, trajeron lentes de Estados Unidos para una imagen más similar a la época en la que se pasa la historia, que empieza con finales de los 70, sobre todo en los 80, y acaba con los 90, pero que él cuenta que si tú ves la serie y te fijas en la imagen del principio de los 70 es distinta a los 90, porque todo esto fue muy cuidado, muy cuidado. Para el casting, por ejemplo, ellos buscaron actores desconocidos para que no se parecieran a los personajes. Porque claro, si buscas ya actores muy conocidos, como luego los personajes son personas reales, como que bueno, va a haber demasiado asociar eso, a un personaje conocido, con sus papeles anteriores, con el personaje que está haciendo ahora, ¿no? Luego los actores, bueno, hay que recordar que Fito Páez también es uno de los productores de la serie. Y con lo cual dieron toda la facilidad del mundo y los actores y las actrices aquí hablaron mucho con los referentes para preparar los personajes y les contaron muchas cosas, incluso les ayudaron también a preparar el papel. Otro elemento importante es la supervisión musical. Claro, es una serie donde aparecen muchísimas canciones y sí, hay muchas compuestas por Fito Páez, pero hay otras que no, ¿no? Y entonces aquí nos contó que de todo esto se encargan los supervisores musicales, ¿no? En las series, las películas y en esta tuvieron un papel fundamental, porque son los que se encargan de la gestión de derechos. Recuerdo que hay dos tipos de derechos musicales normalmente. Por un lado están los derechos de autor, que es las personas que han compuesto esas canciones y ellos tienen unos derechos. Y por otro lado están los derechos fonográficos, derechos de reproducción, que es que, claro, si tú pones una canción grabada ya, bueno, pues las personas que lo han grabado tienen derechos, ¿no? La productora, la editora que lo ha hecho, por eso, yo qué sé, tú ahora, por ejemplo, puedes poner cualquier canción de Beethoven, ¿no? Cualquier canción antigua, pero claro, o si tú no la vas a grabar en ese momento y utilizas una grabación que ha hecho otras personas, esas personas tienen sus propios derechos. Con lo cual aquí nos reconoció que hubo una gran parte del presupuesto que por cierto le preguntaron y él dijo que no podía dar ese dato. Bueno, pues una parte muy, muy grande fue para comprar tanto los derechos de autor como derechos fonográficos de algunas canciones, de las canciones que se hicieron. Porque claro, muchas canciones se grabaron de nuevo para la serie. Hicieron muchas, los arreglos musicales, los propios actores cantaron y otras veces fueron arreglos o grabados a partir, bueno, con otra gente cantando a partir de esas canciones originales, con lo cual tuvieron que pagar muchos derechos de autor, que eso hay que pagarles a todos, y luego derechos fonográficos cuando usaban grabaciones, porque cuando haces una grabación nueva, pues no tienes que pagar esos derechos. Bueno, sobre el estreno, él nos contó que al principio, ¿no? Cuando hablaba con Netflix, se habían planteado hacer un estreno local para América, ¿no? Un estreno para América, donde es más conocido Fito Páez, ¿no? Pero al ir viendo el resultado, los dirigentes de Netflix se vinieron arriba y al final le dijeron que iban a hacer un estreno global y simultáneo en 190 países. O sea que no sé desde dónde escuchas esto, pero yo aquí, por ejemplo, cuando se estrenó, cuando entrabas en Netflix y te ponía los típicos estrenos, ahí me aparecía. Yo fue la primera vez que me enteré de la serie, porque tampoco sabía que la serie se iba a hacer una serie sobre Fito Páez, pero me apareció, ¿no? Me apareció la imagen del actor con ese pelo. Y es una serie que la verdad es que sabe que ha funcionado muy bien en muchos países, no solamente en los países de habla hispana. Le preguntaron también sobre la promoción y él dijo que, bueno, en febrero del año 2021 Netflix comunicó que se iba a hacer la serie sobre Fito Páez, ¿no? Cuando llegaron al acuerdo de hacer la serie, lo primero es, toma, anuncio que va a hacer la serie y ya empezamos a ir soltando algo. Luego, poco a poco, fueron filtrando algunas noticias tipo los actores del casting. No, pues bueno, estos son los actores que van a hacer de Fito Páez y así vas poco a poco empezando a generar expectativas. Otro momento importante es cuando en enero del año 2022 empieza a grabarse la serie, pues ahí se hace otra vez otra rueda, otra nota de prensa informando que se comienza a grabar la serie.
Las primeras imágenes de la serie se vieron en el evento anual de Netflix. Ahí se mostraron las primeras imágenes de la serie. Será que yo no lo sabía, pero por lo visto Netflix una vez al año se junta y tiene ahí un evento donde va viendo imágenes, donde va promocionando todos sus nuevos estrenos de ese año. Y luego hicieron cosas como, por ejemplo, en un concierto que hizo Fito Páez en Vélez, ahí se estrenó el tráiler de la serie, ¿no? Lo pusieron directamente y eso ayuda a seguir generando expectativas. Por un lado, la gente que está viendo el concierto, pero es que, claro, como ahora todo el mundo va con teléfonos, pues se dedicaron a grabar las primeras imágenes de la serie y ya se empezó a viralizar un poco cómo iba a ser esta serie. Luego ya cuando se hace el lanzamiento, pues no, pues unos días antes obviamente se hace un día de prensa con los actores, en los cuales, bueno, pues todos los medios convocados van haciendo sus propias entrevistas, sus fotos y van preparándolo todo. Y luego también se hizo una función previa para la crítica con periodistas especializados. De tal forma que cuando se estrenó la serie, pues a lo mejor un par de días antes ya surgían las primeras críticas de gente que había visto la serie. Y todo esto, pues te ayuda a eso, a promocionarlo más y que haya más ganas de verlo. Y luego, por último, la repercusión. Claro, Juan Pablo cuenta que en Argentina durante 3 semanas había un dicho en la calle que él dice, pues haberlo oído en los bares, en los sitios, de que esta es la serie que había que ver. Porque claro, además es una serie muy argentina. Él nos contó que para allí todos los miembros del equipo estaban como muy implicados con la grabación de la serie, trabajando muchas horas. Para ellos era una especie como de una patriada, ¿no? Es un personaje muy argentino que habla de una época muy concreta y están montando una serie que luego se va a ver en el mundo entero. Y también tuvo mucha repercusión en lo que es la cultura musical, porque claro, es una serie que habla de la cultura de los músicos de los que hablan en la serie. Son personajes que cada uno tiene sus canciones y él además, que no solo tiene esa carrera solista, sino que primero él tocaba para Charly García, con lo cual nos está hablando de muchos músicos. Y una cosa que contó es que todos los músicos aumentaron las escuchas en Spotify. A partir de la serie, muchos de estos músicos que no eran conocidos, o que algunos no eran conocidos en algunos sitios, fueron conocidos y cada vez fueron más escuchados. Bueno, con esta última reflexión terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a los que suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías, mentorías o compráis los libros porque ayudáis a que este podcast se mantenga y siga saliendo aquí todas las semanas. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!